brecha delimitada por una pieza anterior y por una pieza posterior. Como esta es la mayor cantidad de casos que nosotros nos vamos a encontrar es esta, pero puede ser así, mira. Faltan estos y faltan estos. Ese sigue siendo un clase 3, pero tiene una subdivisión. Porque el clase 3 puro, acuérdense que era así, unilateral. Este sería, si lo dejamos así, sería paciente clase 3, subdivisión 1, 2. Y nos encontramos con este. Si nos encontráramos con que aquí faltaba, tenemos un espacio, espacio, espacio. ¿Qué sería? Paciente clase 3, subdivisión. La subdivisión va a marcar cuántos espacios edéntulos más existen. ¿Ya? Y por último, Kennedy nos dice, existen los pacientes clase 4, diente, 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 espacio sin diente. Y lo describe como paciente desdentado parcial bilateral anterior, o sea, de canino a canino. Bilateral posterior. O sea, perdón, anterior. Gracias. Anterior. ¿Qué significa bilateral anterior? Que deben faltar a lo menos los dos incisivos centrales para hacer clase 4. Si falta solamente un incisivo central, no es clase 4, es clase 3. Y como no todo en la vida es completo, llegó muchos años después de que Kennedy nos simplificó a esto, llegó un tipo que creo que en alguna ocasión alguien lo nombró por ahí. ¿Dónde quedó el borrador? Alguien lo nombró por ahí y dijo, no, esta cuestión está incompleta. Creo que era chileno, pero por el apellido no debe haber sido chileno. Existió un tipo que tuvo muy poco acierto en la comunidad ontológica internacional, así que nadie lo pescó. Y dice, tienes que más tu regla, vale hongo. A la clasificación de Kennedy le puso dos clasificaciones más. Clasificación 5 y clasificación 6. Pero la comunidad ontológica le hizo la pregunta inmediatamente. Y en ese caso, ¿qué hace? Dio la respuesta. Ah, ya. ¿Cuáles fueron las dos clases? Él le puso clase 5, pacientes que solamente tienen los dos incisivos centrales. Los pacientes conejitas se llaman. Clase 5. Y los pacientes clase 6 que tienen un molar posterior a un lado. Le queda el último molar, el último. Y no hay más dientes. Porque algunos podrían decir que hay un diente, pero es... No, este es un clase 2. No, porque están también de este lado, por lo tanto deja de ser unilateral. No puede ser un clase 2. Entonces le dice, tiene razón, clase 5 y clase 6. ¿Y cuál es la solución para resolver esto? Como esas piezas se van a transformar en interferencia del sellado periférico, este tipo llega y dice, y se llama señor Manzanita, pero el apellido era Applegate, o puerta manzana. ¿Ya? Lo que él propone, dice, cada vez que nos encontremos con esto, hay que eliminar las interferencias, por lo tanto va a quedar un paciente desdentado total. Y como desdentado total se debe tratar. Bueno, qué maravilla. ¿Qué paciente desdentado total? Qué maravilla. Ángel, ¿qué es lo que nos dice para esos casos?
Angleman. En este caso, esta pieza se va a transformar en interferencia en el ciliado periférico posterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que propone? Eliminar la pieza. ¿Cómo queda el paciente? Desdentado total. Como desdentado total debe ser tratado. Entonces, aprendí lecciones adicionales de tu clase 5 y tu clase 6. On the grade, dejémoslas con las 4. Pero hay algunos textos que sí lo nombran, y nombran como la clasificación de Kennedy con la modificación Applegate, que es la que nosotros tomamos en cuenta en la clasificación Kennedy. ¿Por qué tenía que indicarles esto? ¿Por qué tenía que indicarles esta parte de la información, esta parte de la clasificación de Kennedy y la clasificación Angle? Porque nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer ciertas cubetas para pacientes desdentados parciales. Y dentro de esas cubetas para desdentados parciales, por favor, ¿cuál es la que seguía? La cubetilla de arrastre o cubeta de arrastre o de Ripoll. O de Ripoll. Diente. Pero es que le dije con esto terminábamos. Ahí está 1 y 2 de Kennedy, ahí no. Porque si no me habían dicho, profe, y las de Ripoll, ¿y qué Kennedy? ¿Qué dijo Kennedy? Para clases 1 y 2 de Kennedy. O sea, desdentado bilateral posterior o unilateral posterior. ¿Para qué se utilizan estas cubetas para un sistema de doble impresión o impresión en dos tiempos? Primero se va a impresionar la mucosa y después se impresionan los dientes. O sea, la técnica indica, así lo indica. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una cubetilla que va a cubrir esto, que va a quedar así como una monturita, que va a unirse de lado a lado, si es bilateral o unilateral, igual tiene que pasar por el flanco del otro lado para que no se mueva. ¿Ya? Y sobre esto nosotros vamos a colocar un sistema, un medio retentivo. ¿Sabe que hay un hoyito ahí? ¿Cuál es la gracia y por qué se llama de arrastre? Porque el odontólogo va a tomar esta cubetilla, la va a cargar generalmente con silicona liviana, la va a poner en su lugar, va a activar todos los músculos que tenga que activar, la va a estar cargando, ya, o sea que va a impresionar perfectamente la mucosa en esa zona. Deja la cubetita puesta, porque ahí lo que nos interesa a nosotros los pacientes de estados parciales, en principal medida, es la calidad de la mucosa y también la calidad de posición de los dientes. Pero es muy difícil hacer una impresión 100% fiel a ambos lados al hacerla en un tiempo. Entonces deja la cubetita, toma una cubeta de stock, la carga con alginato, toma la impresión estando la cubetita puesta en boca, por lo tanto el alginato va a impresionar perfectamente la parte de los dientes, esta parte está impresionada. ¿Qué va a pasar con el alginato en esta zona? Lo va a abrazar. ¿Y qué va a pasar cuando el odontólogo saque la cubeta? Va a salir con todo. Va a salir pegada. O sea, va a arrastrar la cubetilla de Ripoll. De ahí viene su nombre, cubeta o cubetilla de arrastre o cubeta de Ripoll. Porque me imagino que Ripoll fue el que la hizo por primera vez. ¿Ya? Y tenemos otras pequeñas cubetitas, pero esas ya casi no se hacen, por eso no las puse ahí. La cubeta de nacimiento que ya hablé. La cubeta de nacimiento que ya hablé. Hay unas cubetitas que se utilizan para ciertos trabajos de prótesis fija, que tenemos la pieza dentaria que está con un daño, la pieza dentaria, tenemos la otra pieza aquí, y tenemos premolar aquí ya, para el dibujo de ustedes, y quiere impresionar perfectamente esto, se hace una cubetita que es así, que va a rodear el diente, y va a tener una orejita y una orejita. Se impresiona toda esta parte, solamente la pieza, se impresiona la pieza donde va a trabajar, ¿ya? Con aquí que va a quedar la piecita ahí marcada con todo lo que corresponde, la deja puesta en boca, que también es una cubetilla de arrastre,
¿Ya? La deja puesta en boca y toma la impresión del resto de las piezas. Pero la pieza donde va a trabajar la impresionó perfecta, o sea, se dedicó a esa pieza impresionarla. Eso se llaman copias de transferencia. Copia, ¿saben lo que es una copia? Ustedes deben saber qué es una copia. Lleva 3 meses en Chile, ¿cuántos meses lleva? 3 meses en Chile. ¿Y no saben lo que es una copia? Copia. Pero ella debiera saberlo, porque ella es ecuatoriana. Tú eres ecuatoriana, ¿verdad? Sí. ¿Y no sabes lo que es una copia? ¿Vivió en Ecuador alguna vez? ¿Sí? En Ecuador se le denomina copia a cualquier implemento que cubre la cabeza. Un gorro. Eso es una copia del Ecuador. Así que me extraña que usted no sepa. Es un gorro, es un sombrero. Eso es una copia. No, eso tiene otro nombre. Se llama casco de pelota Redman. ¿Copia también se llama? Copia también se llama, ¿viste? ¿Cómo vamos con la información que hemos visto hasta el momento? ¿Les ha ido quedando clarita? Sí. Harta información vimos en una clase, ¿verdad? ¿A qué hora salimos hoy día? ¿A la 1:15? Según mi reloj tenemos las 1:30. Sí, está bien. O sea, 1:30, perdón. Está bien. Según mi reloj son las 11:30.